No todas las madrugadas son iguales, pero hay una hora en la que el silencio respira. Dicen que la mente de un niño es un lienzo en blanco, lleno de imaginación. Por eso, cuando somos pequeños y decimos que vimos un monstruo, los adultos nos dicen que fue solo una sombra, que los fantasmas no existen, que todo está en nuestra cabeza. Pero ¿qué pasa cuando lo que ves no es un monstruo de cuento? ¿Qué pasa cuando la anomalía, el error en la realidad, tiene el rostro de la persona que más amas? En el episodio de hoy de Siniestro 3 AM, les traigo un relato que me dejó la piel chinita. Nos lo comparte Alain Valencia, de Mazatlán, Sinaloa, y nos demuestra que a veces los adultos nos mienten, no porque estemos imaginando cosas, sino porque la verdad es demasiado aterradora para un niño. Acomódate, ponte los audífonos, así nos cuenta Alain su pesadilla. Esta historia es completamente real. Sucedió una tarde cualquiera, cuando yo todavía era un niño. Iba en la primaria y recuerdo que acababa de llegar a mi casa junto con mi mamá. Ella había ido a recogerme a la salida de la escuela, como lo hacía todos los días. Todo era tan rutinario, tan monótono, que nada te preparaba para lo que estaba a punto de pasar. Hacía calor. Yo traía puesto mi uniforme y lo único que quería era descansar. Entramos a la casa y nos quedamos parados en el pasillo. Era un pasillo que conectaba la sala con las recámaras. Desde el punto exacto donde estábamos parados platicando, teníamos vista directa al cuarto de mi mamá. La puerta estaba abierta de par en par y yo estaba frente a ella. La estaba mirando a la cara, contándole mis cosas de niño, platicando de la escuela. Ella me escuchaba con atención, pero en medio de esa plática pasó. Mientras yo la miraba a los ojos, mi visión periférica captó un movimiento, ahí, al fondo del pasillo, dentro de su cuarto específicamente. Y de reojo vi que alguien acababa de pasar, caminando. Alguien que estaba dentro de la recámara de mi mamá. Mi instinto fue voltear de inmediato. Giré la cabeza hacia el cuarto esperando a ver algún intruso, o quizás a otro familiar que hubiese llegado sin avisar. Pero lo que mis ojos vieron en esa fracción de segundo hizo que mi cerebro hiciera un cortocircuito. La persona que estaba caminando adentro de ese cuarto era mi mamá. La vi perfectamente. Era ella. Su misma ropa, su mismo cabello, su misma forma de caminar. El terror que sentí en ese momento no fue el de ver a un fantasma transparente o a un demonio. Fue un terror mucho más profundo. Fue una confusión absoluta. Una disonancia cognitiva. Pero ¿cómo era eso posible? ¿Cómo podía ser ella si mi verdadera madre estaba parada justo frente a mí, respirando a centímetros de mi cara en el pasillo? Fue un instante, un segundo, de la impresión y el pánico tan grande que sentí. Quité la vista del cuarto de inmediato. Todo fue rapidísimo. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Volteé a ver a la mamá que tenía enfrente a mí y con la voz temblorosa, casi gritando, le dije: «Mamá, ¿qué está pasando? Acabo de ver que te metiste al cuarto». Mi mamá se cayó de inmediato y lentamente volteó su cabeza hacia el pasillo y clavó la mirada en su recámara. Y ahí fue cuando el miedo se apoderó completamente de la casa. Yo no quise volver a voltear. El terror me tenía paralizado. Solo me quedé mirando el perfil de mi mamá.
rogando que me dijera que era el reflejo del espejo o que me regañara por inventar historias, pero no dijo nada. Solo recuerdo que se quedó fijamente con la mirada perdida, congelada, viendo hacia el interior de su cuarto por varios segundos. Fueron los segundos más largos de mi vida. No parpadeaba, no se movía. Parecía que había dejado de respirar. Yo solo la veía y pensaba, ¿qué está viendo? ¿Sigue ahí esa cosa? Finalmente, después de ese silencio eterno, mi mamá volteó conmigo. Estaba seria, pálida y con una voz que intentó sonar normal. Me dijo, ¿qué dices que viste, hijo? Yo no vi nada. Al escuchar eso, como cualquier niño que confía ciegamente en su madre, pensé, ok, estoy loco. Seguramente el cansancio me hizo imaginarlo. Fue una sombra, fue mi imaginación. Intenté borrar el incidente de mi cabeza y con los años casi lo logro. Se convirtió en uno de esos recuerdos extraños de la infancia que prefieres no analizar mucho. Pasaron los años. Yo crecí, me hice un adolescente y ya estaba por cumplir la mayoría de edad. Aquella tarde en el pasillo era ya un eco muy lejano, hasta que un día mi mamá se acercó. Se sentó conmigo, la noté diferente, como si estuviera a punto de quitarse una carga que llevaba arrastrando por mucho tiempo. Me miró directo a los ojos y me hizo una pregunta que me heló la sangre al instante. Me dijo, hijo, ¿recuerdas aquel día cuando estabas en la primaria? Aquel día que estábamos tú y yo en el pasillo y me dijiste que me habías visto en mi cuarto. Tragué saliva y le dije que sí, que lo recordaba perfecto. Ella suspiró profundamente, bajó la mirada por un segundo y me confesó lo impensable. Pues aquella vez, cuando tú me dijiste eso y yo volteé hacia el cuarto, sí me vi. Me vi a mí misma caminando ahí adentro, igualita a mí. Solo que no te lo dije en ese momento porque eras un niño y no quería asustarte. Yo me quedé mudo, todos esos años pensando que había sido mi imaginación infantil, para descubrir casi siendo un adulto que mi mamá se había tragado su propio terror para protegerme, que ella también vio a su doble esa tarde, que esa cosa que imitaba a mi madre era real y estaba ahí, en nuestra casa. El relato de Alain nos deja con una sensación de vulnerabilidad terrible. El fenómeno doppelganger o el caminante doble es uno de los misterios paranormales más antiguos. Dicen que ver a tu propio doble es un presagio, una advertencia o tal vez un glitch en el tejido de nuestro universo. Entidades que copian tu forma y se pasean por tu casa cuando creen que no estás mirando. Pero lo que más estremece de esta historia no es la entidad en el cuarto, sino el amor y la fuerza mental de esa madre. Imagínate el pánico de ver a tu propia réplica exacta caminando en tu habitación, tener la sangre fría de voltear con tu hijo y sonreírle y decirle, no vi nada, todo está bien, solo para que él pudiera dormir tranquilo esa noche. A lo largo de la historia, los espejos han sido considerados puertas, portales hacia lo desconocido. Por el día no son más que un pedazo de vidrio de azogue que nos devuelve nuestra propia mirada. Pero en la noche, en la oscuridad de nuestra recámara, esos cristales parecen absorber luz. Y a veces nos devuelven un reflejo, el reflejo de cosas que no deberían estar ahí. En Siniestro 3 AM hemos escuchado muchas historias de fantasmas, pero la que les traigo hoy me dejó helado por un detalle en particular. También nos la envía nuevamente Alain Valencia,
Alain no es una persona fácil de engañar con ruidos de la casa. Él es músico y posee algo llamado oído absoluto. Esto significa que su cerebro puede identificar y reproducir exactamente cualquier nota o frecuencia que escuche. Cuando la entidad de esta historia se manifestó, Alain no solo lo escuchó, su mente la grabó a la perfección y esta noche nos las va a compartir. Apaga la luz, no mires a los espejos y así nos lo cuenta Alain. Aquella noche no tenía absolutamente nada de especial. Era una de tantas. Yo estaba durmiendo con mi pareja. Nuestra recámara estaba en esa típica penumbra de madrugada, apenas iluminada por una luz muy tenue, casi gris, que se colaba por la rendija de la ventana. Justo al lado de la ventana teníamos un espejo. No sé si les ha pasado, pero de noche los espejos cambian. Reflejan sombras vagas, formas imprecisas que tu cerebro intenta descifrar. Durante el día no significan nada, pero a las 3 de la mañana pareciera que esas sombras tienen otra intención. Aún así, yo estaba profundamente dormido. De pronto, el silencio absoluto de la madrugada se rompió. Fue un grito. Y quiero ser muy claro, no fue un sobresalto cualquiera. No fue el típico quejido de alguien que está teniendo una pesadilla y habla en sueños. Fue un grito desgarrador, largo, lleno de un terror puro y primitivo. De esos alaridos que no parecen salir de la garganta, sino del fondo del estómago. De un instinto de supervivencia. Este grito me arrancó del sueño con una violencia brutal, como si me hubieran lanzado una cubeta de agua con hielo en la cara. Me incorporé de golpe en la cama, con el corazón a punto de reventarme en el pecho. Volteé a verla. Ella estaba sentada en el colchón. Tenía el brazo estirado, temblando incontrolablemente, señalando directamente hacia el espejo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no me miraba a mí. Estaba viendo fijamente hacia ese rincón de la habitación. ¡Ahí hay algo!, me repetía, con la voz ahogada en pánico. Yo sentía un escalofrío recorrer toda mi columna. Ella no podía ni voltear a verme. No se atrevía a quitarle la vista de encima de esa esquina. Le pregunté qué era. Me dijo que no sabía describirlo, pero que era algo sumamente malo. Sentí una maldad pura emanando de ahí. Como pude, estiré la mano y encendí la lámpara de noche. La luz inundó el cuarto. No había nada. Solo el espejo, solo los muebles, solo nosotros dos respirando agitados. Intenté racionalizarlo. Le dije que era un terror nocturno, que estaba a salvo, para calmarla. Le propuse que intercambiáramos lugares en la cama. Si el espejo y ese rincón la inquietaban, yo dormiría de ese lado, haciendo de escudo entre ella y el reflejo. Ella aceptó casi sin hablar, todavía temblando. Apagué la luz y en cuestión de minutos, como si el terror se hubiera esfumado con la oscuridad, la escuché respirar profundo. Se había vuelto a dormir, pero yo no. El miedo de ella se quedó conmigo en ese lado de la cama. Sentí el sudor frío escurriendo por mi espalda y mi nuca. Acostado en la oscuridad, abría los ojos una y otra vez, mirando fijamente hacia el espejo, esperando, tratando de encontrar qué demonios la había asustado tanto. La habitación estaba en completo silencio, pero ya no era un silencio tranquilo.
Era un silencio denso, pesado, como la presión que sientes en los oídos antes de una tormenta. Empecé a orar. No fue una oración elaborada, fue un reflejo de supervivencia. Repetía palabras con urgencia en mi cabeza y de manera casi antinatural, como si me hubieran anestesiado. El sueño me venció. Me quedé completamente dormido, pero no duró mucho. Horas después sentí que me despertaban, y no fue un despertar natural. Fue como si alguien me hubiera sacudido por dentro, arrancándome del descanso de golpe. El sueño desapareció en un microsegundo, y el estado de alerta volvió con el triple de fuerza. Y entonces lo sentí. Un tirón brusco en mi pie. No fue un roce con las sábanas, no fue un espasmo muscular. Fue un jalón, claro, firme, como si una mano hubiera agarrado mi tobillo por encima de la cobija. Me quedé congelado, y justo en ese instante, en el espacio vacío que separaba mi cuerpo del de mi pareja, justo en medio de nosotros, en nuestra propia cama, la escuché. Era una risa femenina, burlona, macabra. No venía del pasillo, no venía de la calle, venía de la cama, a centímetros de mi cara. Como músico, mi cerebro procesó ese sonido a la perfección. Se grabó en mi cabeza, sonaba exactamente así. La sangre se me hizo hielo en las venas. Esa risa no era humana, tenía una resonancia imposible. Tratando de aferrarme a cualquier explicación lógica que evitara que me volviera loco, me giré hacia mi pareja. ¿Fuiste tú?, le pregunté, forzando la voz para que no me temblara. Ella despertó a medias, arrastrando las palabras muy confundida. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? La vi a los ojos en la penumbra. Estaba medio dormida. No había sido ella. No le dije nada de la risa. Ella estaba aterrada desde el primer grito. No quería provocarle un ataque de pánico diciéndole que había una tercera presencia acostada con nosotros. Se volvió a dormir y yo me quedé ahí, completamente inmóvil. Otra vez el sudor, otra vez la oración desesperada, otra vez esa sensación opresiva de que algo nos está observando desde las penumbras. Y contra toda lógica, volví a caer en ese sueño profundo y pesado. Y por tercera vez fui despertado. Esta vez no hubo tirón, solo abrí los ojos de golpe, con la adrenalina a tope. Sentía que me miraban. Volteé lentamente la cabeza hacia la izquierda, hacia el espejo. La oscuridad en ese rincón tenía profundidad, y justo a un lado del marco del espejo, donde la poca luz de la ventana no alcanzaba a tocar, algo se estaba moviendo. No tenía forma humana, no era una persona parada ahí. Era como una masa translúcida, una especie de esfera o concentración de energía densa, grisácea, apenas perceptible en la oscuridad, flotando a la altura donde estaría un rostro. Yo no sabía qué era eso, pero supe al instante que de ahí había salido la risa. No grité, no me moví ni un solo centímetro, solo cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas. Y ese mismo sopor antinatural me volvió a apagar hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol entraron por la ventana. La habitación volvió a ser una habitación normal. El espejo solo reflejaba la cama deshecha. Me senté en el borde del colchón, volteé a ver a mi pareja. Ella estaba despierta, pero se veía agotada. La miré,
recordando su grito de terror en la madrugada, y le hice una sola pregunta. Anoche cuando te despertaste gritando, ¿dónde sentiste exactamente que estaba eso que viste? Ella no lo dudó ni un segundo. Levantó la mano y señaló el mismo lugar. Ahí, a un lado del espejo. Exactamente el mismo punto donde yo, horas después, vi flotar esa masa informe. Exactamente del mismo lado donde escuché esa risa diabólica. Alay nos cuenta que el espejo de esa habitación volvió a ser solo un espejo común y corriente a la luz del sol. Pero para él, desde esa noche, nunca volvió a serlo del todo. La parapsicología nos sugiere que los espejos, al estar compuestos de plata o azogue, pueden actuar como baterías o reflectores de energía residual. Pero lo que Alain enfrentó no era un simple residuo. Una entidad que interactúa físicamente tirando de tu pie, que se ríe de tus oraciones en tu propia cama, demuestra una inteligencia y una malicia perturbadoras. Ese audio que acaban de escuchar es la recreación exacta de lo que resonó en esa habitación. Imagina escuchar eso en oscuridad, a centímetros de tu oído. ¿Y tú, tienes espejos apuntando hacia tu cama? Tal vez esta noche sea buena idea cubrirlos antes de dormir. Si tienes una experiencia con espejos o entidades nocturnas, envía tu historia a siniestro3am@gmail.com. Los leo a todos. Esto fue Siniestro 3 AM.